Hay novelas turcas exitosas. Y después está Ciudad Lejana, una producción que ha roto récords en Turquía, fue reconocida como serie del año, llegó a más de 100 países y ahora está intentando repetir ese fenómeno en Latinoamérica. En Estados Unidos la conocemos como Lejos de ti, en Colombia como Ciudad Lejana. Y detrás de esta historia aparentemente sencilla de una viuda que viaja con su hijo para enterrar a su esposo, se esconde uno de los fenómenos televisivos turcos más interesantes de los últimos años. Pero, ¿qué tiene Ciudad Lejana que tantas otras novelas turcas no tienen? Hoy vamos a descubrirlo. La historia original se llama Uşak Şehir y comienza lejos de Turquía. Alia Albora vive en Canadá junto a su esposo Boran y su pequeño hijo Deniz. Pero Boran muere. Y antes de morir deja una última voluntad. Quiere ser enterrado en las tierras de su familia. Alia hace entonces algo que cambiará completamente su vida. Viaja junto a su hijo hasta Mardin, Turquía, para cumplir la última voluntad de su esposo. Parece un viaje temporal. Enterrar a Boran, conocer a su familia y regresar a Canadá. Pero cuando Alia llega a las tierras de los Albora, descubre que entrar fue sencillo. Salir será otra historia. La familia de su marido se niega a permitir que se marche con Deniz. Y poco a poco Alia comienza a descubrir que el hombre con el que compartió su vida escondía secretos que jamás imaginó. Pero entre todas las personas que encuentra allí hay una especialmente importante. Cihan Albora. Cihan es el hermano de Boran, interpretado por Ozan Akbaba. Es un hombre dedicado a proteger a su familia y mantener el poder de los Albora. Alia, interpretada por Sinem Ünsal, representa prácticamente todo lo contrario. Ella quiere recuperar su libertad, quiere proteger a su hijo y quiere marcharse. Él inicialmente representa precisamente el mundo del que ella quiere escapar. Y ahí aparece uno de los ingredientes más antiguos, pero también más efectivos de las telenovelas. Dos personajes que deberían estar enfrentados comienzan a acercarse. Cihan descubre verdades sobre Alia. Alia comienza a comprender que quizá no sea exactamente el hombre que imaginaba. Y mientras alrededor de ellos existen venganzas, secretos familiares, enemigos y luchas de poder, empieza a surgir algo que ninguno esperaba. Amor. Telemundo.com. Y si piensas que eso explica por sí solo el éxito, no, porque Ciudad Lejana tenía otro ingrediente extraordinariamente poderoso. Aquí viene uno de los detalles más interesantes. Uşak Şehir no nació de una historia completamente original. Está basada en Alayba, una exitosa producción árabe, pero la adaptación turca consiguió construir su propia identidad. Trasladó la historia a Mardin, explotó visualmente el paisaje, reforzó determinados elementos melodramáticos y puso en el centro la relación entre Alia y Cihan. Y eso resulta especialmente importante para Latinoamérica, porque prácticamente todos los ingredientes tradicionales que históricamente han funcionado en nuestras telenovelas están aquí. Familias poderosas, amores imposibles, secretos, traiciones, venganza, una matriarca dominante y una protagonista que tiene que enfrentarse prácticamente sola a una familia entera. Es una historia turca, pero emocionalmente habla un idioma que el público latino conoce perfectamente. Y entonces ocurrió algo que confirmó que la fórmula funcionaba. Canal de no habla de Uşak Şehir simplemente como una serie exitosa. En agosto de 2026 informó que la producción había conseguido récords de audiencia durante sus 2 primeras temporadas y que ya se preparaba para una tercera. Y llegó un reconocimiento todavía mayor. En los Anadolu Medya Ödülleri, organizados por la Federación de Prensa de Turquía, Uşak Şehir recibió el reconocimiento como Serie del Año. El premio fue entregado a representantes de la producción, incluyendo a sus protagonistas Sinem Ünsal y Ozan Akbaba y al productor Kerem Katay. Es decir, no estamos hablando simplemente de una serie que funcionó durante algunas semanas, 2 temporadas rompiendo récords, premios, una tercera temporada en preparación y una historia que empezó a cruzar fronteras, porque el siguiente paso era inevitable: conquistar otros países. Caracol Televisión describe a Ciudad Lejana como una producción convertida en un fenómeno televisivo internacional y señala que su alcance supera los 100 países. Y aquí empieza una situación curiosísima. La misma producción puede tener nombres diferentes dependiendo de dónde la estés viendo. En Turquía, Uşak Şehir; en Estados Unidos, Lejos de ti; y en Colombia, Ciudad Lejana. Por eso quizá algunos espectadores ni siquiera sepan que están hablando exactamente de la misma producción, pero su expansión latinoamericana está ocurriendo precisamente ahora.
y uno de los mercados más importantes fue Estados Unidos. Telemundo llevó la producción al público hispano bajo el nombre Lejos de ti, y el experimento funcionó lo suficientemente bien como para continuar. La cadena calificó la primera temporada como exitosa y anunció el regreso de la segunda para el 14 de julio de 2026. La segunda temporada volvió con Alia y Sian intentando construir un futuro juntos mientras continúan enfrentándose a las tradiciones y a la lucha por el control dentro de la familia Albora. Y nuevamente aparece Sadakat, la poderosa matriarca dispuesta a proteger su influencia prácticamente a cualquier precio. Telemundo además ha continuado distribuyendo capítulos completos y resúmenes de la segunda temporada durante julio y agosto. Pero Latinoamérica todavía tenía otro mercado importantísimo esperando: Colombia. Y aquí llegamos prácticamente al presente. Caracol Televisión estrenó Ciudad Lejana el 29 de julio de 2026, inmediatamente después del final de otra producción turca que había conseguido construir una audiencia fiel, Tormenta de Pasiones. Y la apuesta no fue pequeña. Actualmente Caracol mantiene Ciudad Lejana dentro de su programación de las tardes, alrededor de las 3:30 de la tarde, acompañada por otras producciones dramáticas. La cadena además comenzó rápidamente a producir contenido alrededor de sus personajes. Incluso Denis, el pequeño hijo de Alia, empezó a generar interés entre los espectadores colombianos desde los primeros capítulos. Pero aquí aparece la verdadera pregunta: ¿por qué esta historia consigue viajar tan fácilmente? ¿Por qué funciona en Turquía, en el mercado hispano de Estados Unidos, y ahora intenta hacer lo mismo en Colombia? Creo que existen 3 razones. Primera, Alia no comienza como una protagonista esperando que aparezca un hombre a salvarla. Llega a un lugar desconocido, pierde control de su propia vida y descubre que incluso podrían quitarle a su hijo. Su objetivo inicial es muy sencillo: salir de allí. Eso hace que inmediatamente entendamos que está en juego. Segunda, Sian no es simplemente el galán. Forma parte de la misma familia que mantiene atrapada a Alia. Eso significa que el romance nace dentro del propio conflicto. Si Alia se enamora de Sian, se está enamorando precisamente de alguien perteneciente al mundo del que quería escapar. Y tercera, la familia Albora, porque Ciudad Lejana no depende exclusivamente de una pareja. Sadakat, Ekmel, los Baybars y los demás personajes convierten la historia en una guerra familiar permanente. Y eso permite algo fundamental para una producción larga. Cuando un conflicto termina, otro ya está esperando. Hay además un elemento que ninguna estadística puede medir completamente: Mardin. La producción convirtió el lugar donde ocurre la historia prácticamente en otro personaje. Los paisajes, las construcciones, las grandes propiedades familiares y el contraste entre el mundo de que viene Alia y el mundo a que llega hacen que visualmente la historia tenga una identidad inmediata. De hecho, Canal D ha destacado incluso el impacto de Usak Seir sobre el turismo en Mardin al hablar del reconocimiento conseguido por la producción. Eso es una señal bastante poderosa de impacto cultural. Cuando una serie consigue que la gente no solamente quiera conocer a sus actores, sino también conocer el lugar donde fue grabada, ya está ocurriendo algo diferente. Y por eso creo que podemos responder finalmente nuestra pregunta: ¿por qué es un fenómeno? Ciudad Lejana no inventó las telenovelas. Tampoco inventó el amor imposible, ni las familias enfrentadas, ni las matriarcas dominantes, ni las venganzas. Lo que hizo fue combinar ingredientes extremadamente conocidos de una manera que volvió a conectar con una audiencia enorme. Y los resultados hablan por sí mismos. 2 temporadas que Canal D describe como récord de audiencia en Turquía, reconocimiento como serie del año, una tercera temporada en camino, distribución internacional que Caracol sitúa en más de 100 países, una segunda temporada para el público hispano de Estados Unidos y ahora una nueva ventana en Colombia. Por eso llamarla simplemente otra novela turca sería quedarse bastante corto. Ahora quiero saber algo. ¿Ya estás viendo Ciudad Lejana? Y para quienes la conocen como Lejos de ti, Alia debería quedarse definitivamente con Sian o escapar a la familia Albora. Los leo en los comentarios. Y si quieres descubrir otra novela turca que pasó de ser una simple producción a convertirse en un verdadero fenómeno internacional, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla, porque esa historia fue todavía más sorprendente.